Etapa Introducción. En la primera mitad del siglo XIX, hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Los liberales derrotaron al ejército francés. Así surgieron dos grupos, los civiles y los militares, que eran encabezados por Porfirio Díaz. Con el triunfo de la República, en 1867 Juárez fue otra vez presidente en 4 años de la República Mexicana. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Mientras tanto, Díaz proclamó el Plan de Noria, que exigía la no reelección y desconocía el gobierno. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Durante su mandato se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma. Terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse, pero provocó inconformidad con el Congreso y de Porfirio Díaz, el cual hizo el Plan de Tuxtepec, el cual era lo mismo que el de Noria, y finalmente renunció Lerdo y se exilió a Estados Unidos. Porfirio fue elegido como presidente en 1877 y los primeros años buscó ya justo la paz. Su primer periodo duró hasta 1880. El general Manuel González le siguió el cargo. Construyeron vías férreas, el Banco Nacional de México, y reabrió el Colegio Militar, y se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país, y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884 Díaz ocupó la presidencia y en los siguientes años Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura. Etapa porfiriato. Económicamente, Díaz buscó atraer inversiones extranjeras. La minería, electricidad, petróleo, construcción de ferrocarriles, hilados y tejidos, las actividades bancarias y las comunicaciones fueron las primeras actividades económicas de la época que atrajeron inversiones de Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Gracias a esto se generó empleo y se impulsó la producción agrícola, pero los campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas no tuvieron la misma suerte. A fines del siglo XIX se modernizó el país. El gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciendo a los ricos únicamente, y formaron latifundios. Aunque aumentó la producción agropecuaria, igualmente afectaron a los indígenas, campesinos y pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades. Esto pasó en Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México. Tenían que trabajar como obreros en fábricas, o peones en haciendas o en el campo. Como en las fábricas, la jornada de los obreros y peones era de 12 a 15 horas diarias, y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero, para comprar en tiendas de raya que casualmente pertenecía a su mismo jefe, y donde se vendía a costos muy altos los alimentos básicos. De esta forma, todos los que eran los peones y los obreros eran maltratados y eran endeudados de por vida. En esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociados para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron los de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Etapa Revolución Mexicana. Hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periodos de opositores al gobierno, como el Hijo de la Oizote en 1885, el Demócrata en 1893, Regeneración en 1900 y Excelsior en 1917. 1908 Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Krellman. Afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales. Consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero en realidad Díaz no tenía la intención de abandonar el país. A fines de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La Sucesión, que se pusiera la reelección de Díaz. Al año siguiente, fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir a México en un país democrático gobernado por la ley, y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía.
Madero, al tener gran apoyo de su campaña electoral, Díaz ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar la población e ultrajar las autoridades. Y las elecciones se realizaron mientras Madero hallaba preso, como se impidió el ejército del voto libre. Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual provocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. El llamado encontró respuesta en diversas regiones del país: en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla con los hermanos Aquiles Máximo y Carmen Cerdán, y en Morelos con Emiliano Zapata. Es mayor, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco I. Madero, quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas, sin embargo enfrentó muchos problemas. Sus partidarios esperaban respuestas inmediatas a las demandas sociales, y al no tenerlas se lanzaron en armas nuevamente. En el caso de Emiliano Zapata, fuese por otra parte, ni los antiguos porfiristas ni los empresarios extranjeros favorecidos por Díaz veían con buenos ojos al nuevo presidente. En febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decinotrágica, porque entre los 10 días que duraron entre los combates hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien tuvo la presidencia. Antes de hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se elaboró el Plan de Guadalupe, el que desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. La revolución: en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Algunos de ellos elaboraron documentos en los que plasmaron sus demandas. Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y a la muerte de ese se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916, Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro, que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación.